Bueno, hoy es un día caluroso. Esperamos que ya en esta semana vaya a llover. Si bien estuvo lloviendo los primeros días de mayo, pero también se siente bastante calor ahora, ¿no? Hoy es un día especial, hay mucha gente que está afuera, mi esposa misma y mi cuñado. Mi cuñado no importa tanto, pero mi esposa sí está afuera. Les manda saludos desde Filipinas. En este momento ella está durmiendo, hay 15 horas de diferencia. Ella de hecho ya está el lunes. Y es un poco raro ese tema de los horarios, ¿no? Yo el Señor me permitió ir a Argentina hace unos 10 años, yo creo, más o menos, ¿sí? Y hicimos 8 o 9 horas de vuelo desde la Ciudad de México hasta Santiago de Chile. Luego de Santiago de Chile pasamos hacia Argentina, y cuando ya descendimos en el aeropuerto de una ciudad que se llama Córdoba, en Argentina, mi primer pensamiento fue que estaban haciendo los españoles hasta acá. Es increíble ya cuando uno viaja a esas distancias, la magnitud de la tierra es bastante, ¿no? Uno no lo ubica pues porque normalmente se mueve entre Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y toda la zona conurbada, y a veces, cuando somos muy atrevidos nos vamos hasta Puerto Vallarta, ¿no? Pero bueno, así de grande es el mundo. Dice un salmo que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, ¿no? Entonces es cuando uno está en esa situación, cuando ve esa grandeza, es cuando este salmo viene a tu mente, ¿no? Hoy vamos a tratar un tema muy importante, hermanos. Creo, y voy a hacer un abuso de sinceridad, cuando a muchos hermanos, a muchas personas, a muchas, inclusive quizás un poco también a mí, estudiar el Antiguo Testamento nos es a veces hasta pesado, ¿no? ¿Por qué es pesado? Pues porque habla primero muchos nombres en hebreo, ¿no? Entonces, Zorobabel, Zorobabel no es un nombre en hebreo, pero bueno, van por ahí. Muchas cosas tienen que ver con la antigua cultura hebrea, ¿no? Entonces, a veces es un poco difícil de leer, porque nos ubicamos en nuestra cultura actual, y ubicarnos en una cultura ajena a veces es un poco complicado, ¿no? Y de alguna forma también pudiera ser que presenta un Dios diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿no? Y muchas personas, si bien lo visualizan de esa manera, cosa que no necesariamente es cierta, pretextan este tipo de cosas para decir, bueno, no me gusta el Antiguo Testamento, ponemos una barrera, a mí me gusta más el Dios presentado en el Nuevo Testamento, ¿no? Sin embargo, esto es parte de lo que yo les he venido diciendo acerca de que generamos prejuicios acerca de la persona de Dios y moldeamos un Dios que no necesariamente es el Dios de la Biblia, pues, porque muchas cosas de Dios aparentemente no nos gustan, y cuando no nos gustan decimos, bueno, no puede ser el Dios de la Biblia. O sea, un caso muy claro es como Dios, si es un Dios de amor, va a mandar a miles de millones de personas al infierno, ¿no? Entonces, resaltamos el tema de que Dios es amor, toda la justicia de Dios queda de un lado, y así es, ¿no? El caso del universalismo, ¿no? Que de alguna forma plantea que todos al final vamos a ser salvos, ¿no? Y eso, pues no puede ser, ¿no? No puede ser ni teológicamente, ni lógicamente, ni filosóficamente. Entonces, todos este tipo de prejuicios luego vienen cuando normalmente estudiamos la Biblia, ¿no? Dice la Biblia de sí misma, 1 Timoteo, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Redarguir, como lo habíamos visto, es contraejemplificar, poner un ejemplo contrario a lo que yo soy, ¿no? Entonces, me veo en el espejo de la Biblia y debo sacar alguna conclusión sobre eso, ¿no? Ahora, lo mismo ha pasado con el Evangelio, y déjeme decirle, ¿no? El Evangelio como tal es el mensaje más poderoso que tenemos, ¿no? Pablo de sí mismo decía que él en Romanos quería presentar el Evangelio, y no solamente a aquellos que no eran creyentes, sino también a los creyentes, porque en los creyentes debe producir ¿qué? Esperanza. Y la prédica del Evangelio es la prédica más poderosa que un cristiano, un creyente puede tener, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy, ¿qué es el Evangelio? Definirlo como es un poco complicado, y no porque no haya sido definido ya, sino porque hoy ha sido tergiversado totalmente, ¿no? Ahora resulta que tenemos que impulsar el Evangelio para hacer más atractiva nuestra iglesia, nuestra congregación, club social o lo que sea. Y omitimos palabras o expresiones como pecado, por ejemplo, ¿no? Y no estoy hablando propiamente de la iglesia.
estoy hablando de la comunidad cristiana en general, ¿no? El concepto de pecado como tal a veces incomoda a la gente y lo hacemos a un lado. O conceptos como el juicio de Dios, ¿no? El juicio de Dios también lo hacemos a un lado y de alguna manera nos convertimos en una especie de vendedores de bienes raíces celestiales, ¿no? El Señor tiene un gran plan para ti, el Señor quiere que estés en una mansión con calles de oro, con piedras de piedras preciosas, con cuartos de piedras preciosas, y todo eso te lo ha dado a ti en 50 gangabonos celestiales. Entonces, y así es como presentamos el Evangelio y decimos, es que nosotros tenemos que hacerlo accesible a la gente. Pero déjeme decirle que no. El Evangelio es confrontativo totalmente y tendrá que ser así. Y debe tener una de dos reacciones. Algunos van a pensar que esto es una locura, pero dicen que a los que se salvan es poder de Dios. Y no puede haber puntos intermedios. O lo abrazas o lo rechazas. Y si tú estás predicando el Evangelio, tendrías que predicar algo semejante a esto. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por este día y suplicamos que bendigas tu palabra. Te suplico que bendigas a este grupo de personas. Te suplico que tu Espíritu nos hable, Señor. Y te suplico, Señor, que en ese hablar, Señor, de tu Espíritu nos llame, Señor, a la vida eterna, a la reconciliación, Señor, al arrepentimiento. Te damos gracias por tu amor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, hoy estamos viendo ya las últimas lecciones de Números. Como bien decía el hermano Norberto en el grupo, ¿usted sabe cómo se llaman números en hebreo o qué quiere decir el nombre Números? O sea, no es el nombre Números en el original hebreo, ¿no? Obviamente. El libro se llama En el desierto, ¿no? En el desierto. Ahora, ¿por qué lo escogieron de esa manera? Pues porque era la segunda o la tercera palabra del libro. Entonces dijeron, se va a llamar En el desierto. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Números principalmente? Uno pudiera pensar por su nombre en griego, porque su nombre viene del griego, Números lo tradujeron al latín y luego al castellano, y después también al inglés, porque también en inglés se llama Numbers. Muy creativos también todos nosotros. Pudiéramos pensar que está hablando de genealogías y números, y bueno, de alguna forma sí, pero el mensaje central es la estadía del pueblo de Israel en el desierto que va del Negev, del sur de Israel, y el norte, que es Madián, ¿no? Ahí estuvieron vagando, ¿cuántos años? 40 años, ¿no? Uno pudiera pensar que la mayor parte estuvieron en el Sinaí, que es la península que está a la izquierda, pero eso no es así. Más bien estuvieron en el Negev. La tierra de Madián estaba al norte de lo que ahora es Arabia Saudita, el sur de lo que es ahora Israel, ¿no? Entonces estuvieron, recorriendo la zona, inspeccionando los cerros, estuvieron haciendo muchas cosas ahí, ¿no? Rebelándose delante del Señor muchas veces, y el Señor dijo muy claramente que ciertas personas no iban a entrar a la tierra prometida. Toda la generación de 20 años hacia arriba no iba a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Mandaron, ustedes recuerdan, unos espías y unos regresaron diciendo, la mayor parte es imposible, son gigantes, están muy altos, es un pueblo muy numeroso. No se puede, ¿no? Y solamente dos dijeron sí se podía, ¿no? Caleb y Josué. Bueno, estando en esa situación, sabiendo que ellos dos iban a entrar, hay una nueva generación que nace en el desierto y todos ellos iban a entrar al pueblo de Israel. Y Moisés sigue vivo todavía, ¿no? Moisés a estas alturas ya tenía alrededor de 120 años. Entonces Moisés también ya le había dicho al Señor, tú no vas a entrar, por situaciones que no vamos a aclarar en esta predicación, tú no vas a entrar. Sin embargo, ya en los últimos momentos le dice el Señor, antes de que vayas a pasar a morar con tus padres, es decir, entregues el equipo, cuelga los tenis, te vayas a morir, vas a ir a vengar a los hijos de Madián. Ahora, la venganza de los hijos de Madián fue atroz. Si usted lo lee en nuestro contexto actual de una sociedad políticamente correcta, entre demasiadas comillas, y un pueblo que respeta los derechos humanos con muchas más comillas todavía, lo que sucedió de alguna forma fue que arrasaron con la tierra de Madián. ¿Cuántos israelitas murieron? Ni uno. ¿Cuántos murieron de la tierra de Madián? Reyes, pueblos completos, hombres, mujeres, niños. Todos ellos murieron. ¿Y murieron por qué? Por mandato de Dios. Así con todas sus letras es lo que sucedió.
Cuando leemos este tipo de cosas en la Biblia, viene un choque. Un choque en esta cultura hipócrita que tenemos. Porque es lo que es una cultura hipócrita. Digo. Hoy por hoy, la violencia en México, en un sexenio, en 6 años, van más de 120,000 muertos. En un país que se supone que no está en guerra civil. 120,000 muertos. Ahora, el tema aquí es este. ¿Qué es entonces la justicia? La justicia de Dios. Y nos vamos a centrar precisamente en eso, en la justicia de Dios. ¿Qué es la palabra justicia? ¿O a qué hace referencia la palabra justicia? Bueno, entre varias definiciones, hay definiciones que tienen que ver con un marco legal, un parámetro con el cual medirnos, un marco moral. De una forma, también otra definición que me gustó más, que era ajustarse a. En este caso, la justicia es ajustarse a un marco legal, a un parámetro. La justicia de Dios, por lo tanto, tendrá que ser ajustarse ¿a quién? A Dios como parámetro. Si Dios es justo, ¿a quién se va a ajustar Él? A sí mismo. O sea, Dios no podría ajustarse a nuestros parámetros, ¿está de acuerdo, no? Dios es Dios. Entonces, la justicia de Dios viene emanada en que Dios se sujeta a lo que Dios es, a sí mismo. Sin embargo, a nosotros, sus criaturas, nos pone la vara muy alta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a ser justos, la justicia que Dios demanda de nosotros es que ajustarnos ¿a quién? A la persona de Dios. A la persona de Dios. ¿Usted se ajusta a la persona de Dios? ¿Usted se considera una persona justa? ¿Usted está totalmente alineado a lo que Dios es? Mucho cuidado con lo que responda, porque según lo que usted responda, tiene eso implicaciones eternas. Y lo vamos a ver. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Es un versículo que inclusive hasta lo cantamos antifonalmente y se escucha muy bien. Mateo 6:33 dice: más, es una contraposición, buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El capítulo 6 de Mateo de alguna forma va en función de lo que está diciendo el capítulo 5, ¿no? Y si usted recuerda el capítulo 5, lo ponemos un poco en contexto. Nuestro Señor está dando un discurso, más o menos en una loma, para que haya más acústica, y comienza a decir bienaventurados, ¿no? Y en la primera expresión que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es ¿qué? El reino de los cielos, ¿no? O sea, de alguna forma empieza a describir quiénes son los que están en el reino de los cielos, o quién pertenece a los reinos de los cielos. Y aquí habrá que definir primero qué es el reino de los cielos. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el reino o el dominio que Dios tiene sobre todas las cosas y sobre todas las inteligencias creadas. Primero tiene un concepto espiritual, un dominio espiritual, es decir, el reino de Dios tiene que ver con condiciones meramente espirituales, porque todos aquellos que pertenecen a su reino obedecen y aman de una manera perfecta a la persona de Dios. Obedecen y aman a Dios de una manera perfecta. Esos son los que pertenecen al reino de Dios, al dominio de Dios espiritual. Ese dominio espiritual se va a consolidar en un dominio físico en la tierra cuando el Señor regrese. ¿Estamos de acuerdo, no? Cuando el Señor regrese y Él reina desde Jerusalén, va a haber un reino de Dios completo y después un reino eterno. La consumación del reino. Pero quienes participen en ese reino, primeramente tendrán que tener todas las condiciones espirituales para estar en ese reino, ¿no? Y aquí viene una pregunta: ¿usted ama y obedece perfectamente a Dios? La respuesta es muy importante, porque si usted no ama perfectamente a Dios, usted no pertenece al reino de Dios. ¿Se da cuenta? Versículo 5 dice: más buscad primeramente el reino de Dios, lo que hemos estado hablando,
y su justicia. Y todas las demás cosas les van a ser, ¿qué? Añadidas. Está hablando del capítulo 5 y está hablando muy particularmente del capítulo 6. ¿Buscamos el reino de Dios? ¿Es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿O el reino de Dios para nosotros es una condición muy etérea, una definición muy lejana? Ahora, ¿quiénes son los que pertenecen al reino de Dios? Capítulo 5 dice muy claramente: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son todos aquellos que dependen totalmente de la persona de Dios y que no son autosuficientes. Una persona que es pobre no es autosuficiente, no tiene el sartén por el mango. Y en este caso lo que está diciendo son todas aquellas personas que tienen una dependencia total de la persona de Dios, absolutamente total. Y él dice dos cosas: uno, son bienaventurados, son doblemente felices, son profundamente gozosos y además están en el reino de Dios. ¿Usted es gozoso? ¿Usted lleva una vida gozosa? ¿Usted es un ciudadano del cielo que es gozoso? Porque esa es una condición de la gente que vive en el reino de Dios, que está bajo el dominio de Dios. Son personas que son gozosas, son incircunstancialmente gozosas, están por encima de la circunstancia. Digo, hoy vivimos una situación, y la semana pasada, totalmente aterradora en la ciudad, ¿no? Y los hijos de Dios, ¿cómo debemos de afrontar eso? Con gozo. Con gozo. En esta iglesia hemos tenido pérdida de gente, pérdida de hermanos que han pasado a la presencia del Señor. Y esa pérdida, ¿cómo la vamos a afrontar? Con gozo. Y el sufrimiento inherente a la vida, ¿cómo lo vamos a representar? Con gozo. ¿Cómo vamos a afrontar el sufrimiento que es inherente a la fe? Con gozo. ¿Se da cuenta? Y viene todavía más abajo, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, el reino de Dios consumado. Los mansos. Y ahí mejor ni hablamos, ¿no? Porque cuando se nos atraviesa alguien en el carro, la mansedumbre es todo menos lo que nos caracteriza, ¿no? Dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia. Bienaventurado aquel que tiene la necesidad, el hambre de ver que la justicia de Dios esté aquí. Y no estamos hablando de cuestiones morales, estamos hablando de que la persona ame y obedezca incondicionalmente a la persona de Dios y de manera perfecta. ¿Usted ora por la justicia de Dios en la tierra? Porque somos muy buenos para clamar nuestra propia justicia, ¿no? Cuando nos hacen algo, ¿qué hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué él sí y yo no? Y le reclamamos a Dios. ¿Qué es lo que realmente nosotros requerimos? Porque dice esta misma sección, si usted se adelanta un poquito, que si nuestra justicia no fuese superior a la de los fariseos y los escribas, nosotros no podremos entrar en el reino de los cielos. Y eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta, porque un fariseo y un escriba eran personas moralmente correctas, se ufanaban de cumplir 613 preceptos morales, hasta se lavaban las manos antes de comer. Y dice, pues eso tiene cierto grado de justicia nuestro Señor, pero si su justicia no es muy superior a eso, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es la retribución de Dios hacia aquellas personas que lo aman perfectamente a sus hijos? ¿Cómo los retribuye Dios? Con vida eterna. ¿Estamos de acuerdo, no? Todos los hijos de Dios gozan de vida eterna. ¿Y la vida eterna comienza cuándo? Desde ya, ¿no? No es un evento futuro. Es desde ya. Nuestra vida, nuestra nueva vida, es una vida eterna. ¿Cuál será la justa retribución de Dios para aquellos que no lo aman perfectamente? Si la retribución es vida eterna a aquellos que lo aman perfectamente, a los que no lo aman perfectamente, ¿cuál será su retribución? Muerte. ¿De qué tipo? Es justo, es lógico y es filosóficamente correcto. ¿Se da cuenta? ¿Usted dónde está? ¿Usted dónde está?
Usted está del lado de los que son hijos de Dios y son del reino de los cielos, y no porque usted se porte bien, escuche, ni porque lo intente, lo vamos a ver un poquito más adelante, o está del lado de los que no son hijos de Dios. Imagínense que el Señor viniera en este momento. La palabra evangelio quiere decir una buena noticia. El Señor está aquí. Para algunos eso sería una noticia excelente. Dios está aquí. Pero para otros pudiera ser una noticia total y absolutamente devastadora. Dios está aquí. ¿Usted de qué lado está? Ahora, ¿cuál es el sentimiento? Si la retribución es muerte eterna, ¿cuál es el sentimiento que a Dios le provoca el pecado como tal? ¿Se incomoda? ¿Le molesta? ¿Le avergüenza? ¿Cuál es el sentimiento que Dios tiene por el pecado? La respuesta es ira. La ira de Dios. Dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, cuando estábamos fuera de la familia de Dios, fuera del reino de Dios. ¿Qué es lo que la gente debe encontrar? La ira de Dios. Y quiero decirle 5 cosas acerca de la ira. Primero, la ira de Dios es justa. Sería totalmente injusto, escúcheme, es totalmente injusto que el Señor pasara por alto nuestros pecados y no hiciera nada al respecto. ¿Por qué sería injusto? Porque no nos estamos ajustando a la persona de Dios. Y Dios, si es Dios, no puede permitir la injusticia. Cuando nosotros clamamos por justicia de Dios, cuidado con lo que está pidiendo. Cuidado con lo que está pidiendo. Porque justamente el Señor pudiera raer de la tierra a todos nosotros y ser justo. ¿Dónde está la justicia de Dios? Cuidado con lo que está diciendo. Es justa totalmente. Ahora, la ira de Dios es temible, ¿no? Lo estamos viendo. ¿Qué pasó con los hijos de Madián? ¿Qué pasó con los mismos israelitas cuando desobedecían a Dios y cuando morían 10, 20, 30,000 personas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los ejércitos de Egipto? La ira de Dios es temible. No es el caso de la ira, pero sí quiero ponerlo como un ejemplo. Cuando mi madre en el 2012 se puso mal, ella empezó a ponerse mal en septiembre, yo cumplía años el 10 de septiembre, 10 o 11, porque estaba realmente registrada el 11, pero todos, típico caso de mamás de antes, todos la celebramos el 10 de septiembre, ¿no? Fuimos a un restaurante, a la semana ella comenzó a ponerse mal, eran problemas que se supone no deben de haber puesto en peligro su vida. Ya llegamos al hospital, era un viernes me acuerdo, y se le complicó, salió del hospital, regresamos al hospital, estuvimos un mes y medio más o menos en esa situación. Sin embargo, todo lo que se le podía complicar a mi mamá se le complicó. Todo lo que se supone que no se le debería haber complicado se le complicó, ¿no? Y yo a veces oraba al Señor y le decía: Señor, sana a mi madre, ¿no? Pues digo, mi madre y yo éramos personas muy cercanas, no era un secreto tampoco, ¿no? El 16, que es cumpleaños de Beth, entró ella en paro respiratorio, estuvo 10 días en terapia intensiva y ella fallece el 23 de octubre. Mi hermana mayor hizo un comentario entre ella y yo que estábamos platicando ya en el sepelio de mi madre, y me dice: es que Dios es un Dios implacable. Cuando el Señor determina algo, que siempre lo determina, sucede. Y digo esto porque yo clamaba al Señor y de alguna forma Dios ya me había dado una respuesta, pero yo seguía clamando al Señor y de alguna manera yo también sabía que mi mamá no se iba a recuperar, que el Señor ya la había llamado a su presencia. Así es Dios. Dios no da vuelta atrás. Y cuando estamos expuestos a la ira de Dios es implacable, es temible. Debes de tener temor de la ira de Dios.
Estamos hablando del ser más poderoso del universo, no estamos hablando de una persona consecuente, no estamos hablando de una persona débil, estamos hablando de una persona totalmente poderosa, santa. Miles de millones de ángeles le sirven con un amor y una devoción total. Esa es la persona de Dios, y la ira de Dios es temible, totalmente temible. La ira de Dios es congruente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque aquí estamos viendo la aniquilación más o menos de un pueblo y de varios pueblos en la tierra de Canaán, ¿no? Ahora, acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 15, por favor. Versículo 1, Apocalipsis capítulo 15, versículo 1 dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Estamos hablando de un juicio muy fuerte, muy severo de Dios sobre los habitantes de la tierra. Dice, porque en ella se consumaba ¿qué? La ira de Dios. Ahora fíjense lo que dice, versículos 2 y 3. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, es decir, los que habían salido de la gran tribulación, los que son del reino de Dios, dice, y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han ¿qué? Manifestado. ¿Qué es lo que estamos viendo? Miles de millones de personas muriendo en la tierra, plagas. Y los que están delante del Señor, que han salido ahí, que han muerto de alguna manera y están en la presencia de Dios, ¿qué es lo que dicen? Todos tus juicios son ¿qué? Verdaderos. Si usted estará delante de la presencia de Dios en ese momento, y ustedes están viendo cómo está siendo juzgada la tierra, cómo algunos de sus familiares están siendo muertos por esas plagas, la expresión de usted debería de ser: todos tus juicios son verdaderos. Y eso es algo muy tremendo, muy tremendo. Por lo tanto, la ira de Dios es congruente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. ¿Por qué la ira de Dios es tan importante? Porque es justo. Porque Dios lo hace por amor ¿a quién? A su gloria. Cuando su gloria es desafiada, el sentimiento correcto de parte de Dios es que ira. Lo hace por amor a su gloria. Su gloria no la comparte con nadie. Ese es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia no comparte su gloria, es un Dios celoso. Si tú pretendes quitarle la gloria a Dios, te estás metiendo en un muy lío. Esa es la gloria de Dios. Ahora, algo mucho más importante que todo esto, bueno, que es muy importante, es: la ira de Dios fue satisfecha en la persona de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 3, por favor. Versículo 21, 3:21, Romanos capítulo 3, versículo 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Está hablando el capítulo 3 acerca del conflicto que tiene Pablo, porque en el pasado muchos fueron salvos y no estaba Cristo. ¿Cómo reconciliamos hecho? ¿Dios los dejó pasar los pecados? No. Todos serán salvos ¿en quién? En Cristo, de una manera futura o de una manera presente, como es el caso de hoy, ¿sí? Y dice adicionalmente, versículo 23: por cuanto todos pecaron, están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No amar perfectamente a Dios, pecado. ¿Cuál es la motivación de usted para obedecer a Dios? ¿De la gratitud? No, el amor. El amor es lo que nos impulsa a amar, a obedecer a Dios. Si me amáis, es una condicionante. El antecedente es amar a Dios, y la consecuencia va a ser ¿qué? Guardar mis mandamientos. No es al revés. Lógicamente es correcto decir que yo amo a Dios y por lo tanto
lo obedece. Son dos cosas que van juntas: la fe, el amor, la obediencia, ¿sí? No puedo yo obedecer a Dios si no hay fe. Yo no puedo obedecer a Dios si no hay amor, y eso que quede muy claro, porque muchos predicamos de alguna manera incorrectamente que primero obedece a Dios y luego tus sentimientos se van a alinear. Eso no es correcto. Tú debes amar a Dios con toda la pasión de tu vida, y con esa misma pasión lo vas a obedecer, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Has pecado? ¿Amas perfectamente a Dios? ¿Estás destituido de la gloria de Dios? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios comienza esta sección con un juicio, una condena. Todos estamos condenados, absolutamente todos. ¿Y la condenación es qué? Separados de la gloria de Dios. No tienes derecho a disfrutar de la gloria de Dios. No puedes estar en presencia de la gloria de Dios. Y si no puedes estar en presencia de la gloria de Dios, ¿en dónde vas a estar? Muerte eterna. Ese es el destino de ¿cuántos hombres? Todos. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos son hijos ¿de quién? De ira. ¿La ira de Dios está sobre quién? Sobre todos. Todos. Apocalipsis 20 está hablando del juicio del gran trono blanco, y está hablando cómo Dios abre los libros, y dice que el que no se encontró su nombre escrito en el libro de la vida, ¿dónde fue echado? Al lago de fuego. ¿Junto con quién? Con Satanás, con sus demonios, con todos los que se rebelaron delante de Dios, todas las inteligencias creadas que se rebelaron en contra de Dios. Ese es su destino. Y dice adicionalmente que en ese lago, que es de fuego, ¿gobierna quién? Dios también. Dios gobierna en todos lados, y es un lugar de tormento. ¿Por cuánto tiempo? Eterno. Eterno. ¿Usted quiere estar ahí? Digo, al menos no va a pasar frío, seguramente. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que no va a poder gustar de la presencia de Dios. No va a poder sentir gozo, felicidad, nunca. Dice Romanos 3 todavía: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia de Dios, muchas veces preguntamos qué es la gracia, me van a contestar muchos que es un regalo no merecido. Tienen razón, digo, la gracia se otorga de una manera merecida, pero es un estatus legal de alguna forma. Usted ya fue condenado, y la gracia no puede aplicarse si usted no ha sido condenado previamente. En ese grado de condenación, el Señor dice: tú ven delante de mí, eres salvo. ¿Por qué? Por gracia, no por lo que hayas hecho, porque ya estás condenado. Y dice muy claramente aquí, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, no somos justos, y por eso nuestro justo retribución es la muerte eterna. Y aquí dice claramente que Dios nos justifica, nos hace justos, nos hace conforme a la persona de Dios, ajustados a la persona de Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Y esto es gratuito, y esta es una redención. Dice: quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación, nos hizo propicios, quitó que la ira de Dios sobre nosotros. Y dice: para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, nosotros estamos muertos, estamos totalmente condenados. Así vagamos toda nuestra vida. Llega nuestro Señor Jesucristo, te llama, escuchas el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que no obstante estás condenado, hay una sola manera de salvación. Y esa sola manera de salvación es ¿quién? Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Nada. El Señor te llama, te arrepientes y crees. Es por fe. La salvación es por fe y para fe. ¿Y qué es lo que sucede?
Dios promete hacerte una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, no eres del reino de Dios, y si no eres del reino de Dios, estás condenado. Y como puedes ver, no es por lo que yo haya hecho, sino por lo que Cristo hizo. ¿En dónde? En la cruz. La justicia de Dios satisfecha, la ira de Dios satisfecha en la cruz. Por eso el apóstol dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en quién? En mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo sé que yo soy salvo? ¿Cómo sé que tú eres salvo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Eres una nueva criatura? ¿O seguimos haciendo lo mismo? Deleitándonos en nuestras injusticias, cuestionando a Dios en todo. ¿Hay un sentido de reverencia hacia la persona de Dios? ¿Hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre en tu persona? ¿La hay? ¿Hay un amor reverente y devocional a la persona de Dios? ¿Existe? ¿Existe más fe en tu vida? ¿Más fe en donde tú percibes la voluntad de Dios y la sigues? ¿Hay un profundo deseo de manifestar el Evangelio hacia otras personas? ¿Hacia tus familiares, tus amigos? Si sabes que de alguna forma la predicación del Evangelio es un mandato para nosotros y es un gozo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo por mí lo deben de conocer ¿quiénes? Todos. ¿Por qué? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. ¿Testificas de tu fe? ¿Te avergüenzas de Cristo? Cuando estás en una reunión de amigos, ¿te avergüenzas del Señor? ¿Te avergüenzas que te identifiquen como creyente en la escuela, en el trabajo? ¿Somos creyentes verdaderamente? ¿Lo somos? ¿Eres creyente? ¿Podrías inclusive no solamente morir por Cristo, sino también vivir para Él? Eso es ser creyente. En muchos, ¿sabes que la mayor parte del mundo, de hecho los países donde no sucede es una excepción, como el nuestro, el ser cristiano puede significar tu vida misma, morir por Cristo? En muchos países, en la mayor parte del mundo esto es así. Es más, es un milagro que estemos con todos los problemas económicos que pudiera llegar a tener nuestra iglesia. Es un milagro que estamos aquí reunidos en paz y que el que predica está aquí hablando. La iglesia perseguida es una iglesia que es naturalito. ¿Estamos dispuestos a eso? Aquí estamos dispuestos porque el Evangelio se predique, el Evangelio real se predique a todas las naciones. ¿Morir por ello? ¿Dar tu vida por ello? ¿Renunciar a todos tus bienes, a todos tus sueños por causa del amor de Cristo? Aquí estamos dispuestos. Tu amor hacia la persona de Dios, ¿hasta dónde llega? Cuando uno ama a otra persona, se demuestra de qué manera, haciendo decisiones difíciles. Cuando uno ama a su esposa, pues de alguna forma renuncia a todas las demás, ¿no? Cuando, digo, y es una decisión difícil a veces para algunos hombres. Cuando uno ama a una persona, a tus hijos, por ejemplo, y eso lo van a entender todos los papás, ¿qué es lo que haces? Todo tu dinero va ahí. Y son situaciones difíciles, y más cuando no ganas mucho. Tu ropa, tu calzado, tu persona pasan a segundo término. ¿Cómo demuestras ese amor hacia tus hijos? Renunciando. ¿Cómo demuestras el amor hacia Dios? Renunciando. Y el arrepentimiento de alguna forma renuncia. Y el arrepentimiento va creciendo conforme más amas a Dios. Renuncias a más cosas, ¿no? ¿A qué hemos renunciado? ¿A qué renunciaste? Por amor a Dios. ¿A qué hemos renunciado? ¿Se da cuenta? Ser creyente es mucho más que venir a una iglesia, o haber nacido en una familia creyente. Ser creyente es un nuevo nacimiento. Es el llamamiento de Dios a la cruz, a los pies de Cristo, humillándote, arrepintiéndote. Eso es ser creyente.
ser un profundo devoto de la justicia de Dios. ¿Eres creyente? ¿Lo somos? El día de ayer, coincidentemente con los jóvenes, tocó el tema del rencor. El rencor, la venganza, bien más o menos unidas a esto, ¿no? Y recordé unas palabras que decía un pastor, algunos lo van a conocer, otros no, se llamaba, de Estados Unidos, él era afroamericano, se llama Martin Luther King. Él fue un pastor bautista que estuvo en la lucha por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, ¿no? Les comentaba a los muchachos que en 1950, 1930, 50, 60, la situación de las minorías afroamericanas en Estados Unidos, en esos estados particularmente, era muy lamentable, ¿no? Y en esas situaciones uno comienza a decir, bueno, ¿dónde está la justicia? Muchos de ellos tomaron la justicia por propias manos, ¿no? Sin embargo, Martin Luther King, estando en la cárcel por sus creencias, dijo algo muy importante, dice, que es totalmente bíblico. Dice, la luz, las tinieblas no pueden ser disipadas sino con la luz. De la misma forma, el odio no puede ser disipado sino con amor. Y en este caso, la ira de Dios fue disipada para nosotros a través del amor, por cuanto de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, es un condicionador, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero hermanos, esa vida eterna pudiera significar mi muerte en este mundo. Vamos a ver. Señor, te damos tantas gracias por este día, y yo te suplico, Señor, que tú quebrantes nuestros corazones, que aquellos, Señor, que no son creyentes, tú los llames a tu cruz, Señor, que ellos se arrepientan, que ellos crean. Señor, llámalos conforme a tu misericordia. Te suplico por aquellos que se identifican como creyentes, Señor, que igualmente en un sentido de arrepentimiento renunciemos, Señor, a todo lo que somos, porque tu venida está cerca, Señor, y quisiéramos verte totalmente humillado, Señor, y con muchísimo gozo, porque tú estás aquí. Bendito seas en nombre del Señor Jesús. Amén.